y en este sentido, justamente, el 17 de octubre podemos decir que marca el comienzo, marca el origen del peronismo, ¿no? Y tiene que ver justamente con una categoría que es muy importante en la historia del pensamiento y en la historia de las civilizaciones, diría, que es la categoría del mito, ¿no? Porque sin dudas el 17 de octubre reviste justamente esa característica, es un mito. Y me gusta aquí quería señalar y compartirle, querido Facu, Jorge, y a los oyentes y a las oyentes también, algunas cuestiones respecto del mito, porque aquí hay como dos grandes bibliotecas para hablar del mito, ¿no? Algunas que, un lado de la biblioteca que señala que el mito siempre está vinculado a la falsedad, que está vinculado al engaño, que está vinculado a alguna suerte de ardid, que tiene que ver con la persuasión de las masas, y que no habría ningún tipo de verdad en el mito. Y muy por el contrario, hay una larga tradición en la historia del pensamiento y en la historia de las civilizaciones que ve en el mito el lugar de la construcción de un relato que es fundamental para sostener a las comunidades unidas, ¿no? Que es fundamental para sostener lo común. Y en este sentido, justamente, el mito tiene que ver con la creación de un discurso, de un relato que sostiene a las y amalgama las distintas individualidades, ¿no? Y en definitiva el mito sostiene eso que llamamos pueblo, eso que disperso no sería más que una suma de singularidades o de individualidades, y que en virtud justamente de un mito, de un relato, organiza la voluntad colectiva. Y en ese sentido, desde los orígenes justamente de las comunidades, se celebra eso que nosotros llamamos, en nuestro caso 17 de octubre, pero podemos poner por caso otros mitos fundacionales de otras comunidades, y que tiene que ver con eso que Jorge Dorio justamente llama en su nota publicada en Zoom a propósito del 17 de octubre, llama a propósito justamente de la primavera, ¿no? A propósito justamente del lugar de la celebración y lo primaveral. Y es interesante porque se celebra justamente la primavera, se celebra el cambio de estación, porque llega el momento justamente de la floración, porque llega el momento del reencantamiento del mundo, porque se cumple el ciclo vital. Y en este sentido, celebrar un mito cada 17 es celebrar de algún modo el reencantamiento del mundo y el reconocimiento en una unidad que nos trasciende, pero que hay justamente que celebrarla, y no es menor que se celebre cada 17 en la plaza en donde ese mito tuvo su origen. Es decir, es el reverdecer de la patria, es el reverdecer justamente de ese suelo sublevado de nuestra patria, y tiene que ver justamente con la fundación y con el bautismo, ¿no? Y ese bautismo es algo que anida justamente en buena parte de nuestra patria, en buena parte de nuestra comunidad, y tiene que ver justamente en el caso del 17 de octubre con una liturgia y con una simbología que recoge buena parte de los grandes mitos de Occidente. En primer lugar, el cruce de un río, ¿no? El cruce del riachuelo, claro, ¿no? El cruce del riachuelo, y el llegar al centro justamente del poder, al centro de la plaza, allí donde estaban justamente las aguas puras de la Plaza de Mayo, de la fuente, y esos obreros que meten las patas en la fuente, que se meten definitivamente en la buena conciencia del poder, ¿no? Y que a partir de ese momento siempre serán la mala conciencia de los poderosos de turno, ¿no? Y en este sentido... Y la bendición plebeya maravillosa, absolutamente, ¿no? Jorge, la bendición plebeya, ¿no? Pensemos que el agua es un vehículo de vida y de muerte, ¿no? Y el agua tiene que ver justamente también con el ciclo vital, ¿no? Y entonces allí hay una suerte de retroalimentación de justamente los hombres, las mujeres, los sectores más postergados
que se meten definitivamente en el centro de la discusión política en la Argentina. Y además decía, ¿no? Carlos Astrada en el mito gaucho, como lo recuerda el compañero Marcelo Koenig en el prólogo de Cómo hicimos el 17 de octubre, Marcelo Koenig cita, al gran Carlos Astrada, quien fuera, amigo de Heidegger y terminaría cerca de Mao Zedong, ¿no? Así como arrancó con Perón y terminaría en Marx, ¿no? En Carlos Astrada está, la izquierda, la derecha, está la historia del pensamiento argentino y de la filosofía argentina, ¿no? Un tipo que se estudió con Heidegger en Alemania y va a escribir grandes libros pensando en nuestro ser argentino. Uno de ellos es el mito gaucho. Y allí dice Carlos Astrada que para un pueblo siempre existe el momento para un gran comienzo, un impulso inicial, una tensión. Sin ese gran comienzo es imposible, ¿no?, fundar una épica. Y el 17 de octubre es ese comienzo, es ese momento bautismal, plebeyo, y al mismo tiempo es ese lugar de reinicio, de refundación de la patria, que vuelve una y otra vez sobre justamente nuestro presente, para de algún modo, a partir de un concepto tan complejo y muchas veces tan bastardeado como el de la lealtad, reivindicar eso que tiene que ver con nuestro ser nacional. El 17 de octubre es un modo de decir patria, es un modo de decir Argentina y es un modo de decir compañeros y compañeras. El 17 de octubre nos muestra justamente que, como decía el propio general Perón, hay dos clases de lealtades: la que nace del corazón, que es la que más vale, y las de los que son leales cuando no les conviene ser desleales. Y creo que nosotros perseguimos una y otra vez esa lealtad, que a pesar justamente de los intentos desmovilizadores, a pesar de las conveniencias, a pesar del interés y del lucro, sigue anidando en nuestros corazones y construyendo ese nosotros que hoy en la plaza va a decir presente.